Hello, everybody, and welcome back to your English classes by Global Certified English Center. I am Israel and I am gonna help you with your classes today. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde quiera que nos estén viendo. El día de hoy yo voy a ser su profesor Israel y les voy a ayudar con las clases relacionadas, en este caso, con el nivel de beginner. El día de hoy tenemos el tema número 10 que es acerca de los adverbios. So we have exploring adverbs for today's class. So what are adverbs first? ¿Qué son los adverbios? Bueno, los adverbios en este caso son palabras que modifican al verbo. We are going to check the context here. Introduction to adverbs. An adverb is a word that modifies or describes a verb, adjective, or another adverb by providing information about how, when, where, or to what extent an action is performed or attribute is described. ¿Qué quiere decir esto? Que el adverbio es una palabra que nos sirve para modificar al adjetivo, al verbo o a otro adverbio. Entonces el propósito del adverbio es describir o modificar al verbo, al adjetivo o a otro adverbio, justamente para saber cómo, dónde o cuándo o hasta qué punto la acción es realizada y se le puede atribuir una cualidad justamente. Entonces, básicamente el adverbio hace lo mismo que el adjetivo hace con el sustantivo, lo modifica. Adverbs are usually formed by adding ly to the end of an adjective. El adverbio generalmente se forma añadiendo ly al final del adjetivo. Por ejemplo, tengo el adjetivo quick. Si yo le aumento ly, lo convierto en adverbio y tengo quickly. Quick significa rápido. Quickly significa rápidamente. Entonces, este ly que nosotros vemos aquí es el equivalente en español al mente. Rápidamente, hábilmente, cuidadosamente. El li in English is equivalent to mente in Spanish, although there are also other adverbs that don't have this ending. Hay que tomar en cuenta que también existen otros adverbios que no tienen esta terminación. For example, we have an idea here. Olivia walked quickly. Olivia caminó rápidamente o rápido. La traducción puede ser similar al adjetivo, mas sin embargo en este caso lo que tenemos que concentrarnos o en lo que tenemos que hacer énfasis es en que el adverbio está formado obviamente con esta partícula, con este sufijo li, y eso lo hace diferente a un adjetivo. Okay, what are the uses of adverbs? ¿Cuáles son los usos que nosotros podemos encontrar o que le podemos atribuir al adverbio? First, modifying verbs. El primero de ellos es modificar a los verbos. Por ejemplo, an adverb, adverbs add detail to actions, enhancing verbs. For instance, in she sings beautifully. Beautifully describes how she sings. Quiere decir, primero, el adverbio le añade detalles a las acciones. Es decir, nos indica en qué forma, de qué manera son realizadas estas acciones. Enhancing verbs, for instance, hace realzar a los verbos, hace que la acción realce, ¿correcto? Entonces, de esta manera nosotros podemos agregar este adverbio para darle más cuerpo a nuestra oración. El uso de los adverbios es muy fundamental en inglés porque nos permiten hablar de una forma un poco más detallada, ¿sí?
el adverbio nos permite hablar de forma más detallada. Entonces, por ejemplo, cuando dice she sings beautifully, está diciendo ella canta bonito, ¿sí? No sería correcto, por ejemplo, aquí traducir como ella canta hermosamente, porque nadie en español lo dice de esa manera. Entonces, el she sings beautifully, ella canta hermoso o ella canta bonito. Es mucho mejor. Yo sé que, por ejemplo, el Lee quiere decir mente, pero no siempre vamos a encontrar esa equivalencia en el español. Entonces, uno de los errores que muchas veces siempre se suele cometer es que lo queremos transponer todo al idioma, pero en algunas ocasiones no hay cómo. Sí, entonces siempre tenemos que ver cómo hablaríamos también nosotros. Nosotros hablaríamos de esa manera diciendo ella canta hermosamente o bonitamente. Yo creo que no. Por esa razón es muy importante siempre tomar en cuenta la forma en la que uno habla la lengua materna para así poder obviamente interpretar y no traducir literalmente, sino interpretar lo que tenemos en inglés y pasarlo al español. ¿Sí? Entonces, no diríamos ella canta hermosamente, sino solo ella canta hermoso. She sings beautifully. Y el propósito del adverbio es describir cómo la persona realiza la acción. ¿Sí? Eso en el caso de los verbos. También tenemos, por ejemplo, en el caso de los adjetivos. ¿Qué pasa con los adjetivos? Modifying adjectives, in this case, describes the adverb or adverbs modify adjectives to show intensity. For example, in extremely hot weather, extremely intensifies hot. Justamente aquí lo que hace el adverbio es intensificar al adjetivo. Funciona como un intensifier. Entonces, en esta parte, como podemos nosotros apreciar, tenemos lo siguiente. Extremely hot. Extremely hot weather. Un clima extremadamente caliente. Entonces, no es lo mismo decir hot weather que extremely hot weather. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros le aumentamos extremely, le damos una intensidad adicional a la descripción que estamos haciendo del clima. El adverbio tiene que ir en este caso posicionado antes del adjetivo, porque obviamente es la palabra que lo está modificando. ¿Qué otras palabras podemos encontrar aquí? Bueno, extremely está bien, pero también podríamos encontrar aquellas que no van con L y E, como pueden ser very or to. Esos también son adverbios y el propósito de esas palabras también es intensificar al adjetivo, ¿sí? Extremely hot weather intensifies the adjective which is hot. Y en el último escaño tenemos modifying adverbs. Quiere decir que el adverbio también modifica otros adverbios. Adverbs modify other adverbs, adding more detail in sentences for clarity and precision. Por ejemplo, ¿cómo podríamos encontrar esto o cómo podríamos hablar sobre adverbios modificando otros adverbios? Cuando, por ejemplo, nosotros decimos more frequently. Por ejemplo, she comes home more frequently now. Ella viene a casa con más frecuencia o más frecuentemente ahora. Yes. Entonces, de esta manera nosotros estamos utilizando dos adverbios. More and frequently. Y esa es justamente la dualidad que tenemos ahí. No es tan común como el hecho de modificar el adjetivo o modificar el adverbio, pero sí se puede hacer. Entonces no hay que nunca descartar la posibilidad de modificar otro adverbio justamente con un adverbio, ¿sí? Ahora, ¿qué tipos de adverbios tenemos o podemos nosotros detallar en inglés? For example, the first kind of adverb is the adverb of manner. An adverb of manner describes how an action is performed or how something happens. In most cases, adverbs of manner
occur after the main verb. Quiere decir que el adverbio de forma o de manera es el que describe cómo se realiza la acción. Esos son los que van con ly. Los adverbios de forma son todos los que van con ly. Or how something happens, o de qué forma ocurre algo. In most cases, adverbs of manner occur after the main verb. Quiere decir que en algunas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones debemos colocarlos justo después del verbo. Anna laughed loudly. Anna laughed loudly. Ana rió fuerte. Ana rió a carcajadas. Ana rió con mucha intensidad, ¿no es cierto? Loudly means very loud. Quiere decir muy alto, con la voz. A eso se refiere loudly, ¿sí? Entonces, claro, en este caso podríamos decir altamente, pero altamente no sé si quede. Más bien sería fuertemente, pero fuertemente refiriéndose al tono de voz. Anna laughed loudly. Ana rió fuertemente. Esos son los adverbios de forma o de manera, ¿no es cierto? Manner. Entonces recuerden, todos aquellos adverbios que tienen ly al final son los adverbios de forma o de modo, ¿sí? Vamos a ver la número 2. En el caso de la número 2 tenemos adverbs of time, adverbios de tiempo. ¿Cuáles son estos adverbios? Los que nosotros ubicamos para saber en qué momento ocurre o en qué momento ocurrirá la acción. Describe when something happens. They are typically replaced at the end of a sentence. For example, I'll see you tomorrow. Te veré mañana. I'll see you tomorrow. Entonces, I will see you tomorrow, tenemos que el adverbio generalmente cuando hablamos de estos lo podemos posicionar al final de la oración. Sin embargo, sí se puede posicionar también al inicio siempre y cuando vaya con una coma y después obviamente estructuramos toda la idea, ¿sí? Entonces, el adverbio de tiempo es aquel que nos indica en qué momento ocurrió o también en qué momento ocurrirá la acción. I will see you tomorrow. Aquí tenemos la palabra, ¿no? Tomorrow, today, yesterday, now, then. There are a lot of adverbs that we can find in this part. We have adverbs of place. Adverbs of place provide information about the location of an action. For example, the position, the distance, or the direction. Adverbs of place typically occur after the main verb of a sentence. For example, hey, come here. Here is the adverb of place. We can find mostly here and there. En su mayoría o mayormente podemos encontrar here y podemos encontrar there. Here para referirnos a aquí, there para referirnos a allá. De esta forma nosotros podemos posicionar el adverbio dependiendo de en qué lugar o qué perspectiva tengamos con respecto a una persona o a un objeto. De esa manera nosotros tenemos el adverbio de lugar. Y finalizamos con el adverbio de frecuencia, quizás uno de los más comunes que alguna vez, o yo creo que muchas de las veces lo hemos visto quizás en la escuela o en el colegio. Pero a ciencia cierta quizás no lo hemos utilizado lo suficiente, por eso no podemos obviamente describirlo o quizás hacer una diferencia puntual, marcar una diferencia puntual con el resto de adverbios. Entonces, ¿cómo o cuáles son estos adverbios de frecuencia? ¿Para qué sirven? An adverb of frequency describes how often an action happens. Quiere decir que este adverbio nosotros lo vamos a utilizar para describir con qué frecuencia ocurre la acción.
There are 6 main adverbs of frequency that we use in English. Hay 6 principales, ¿no es cierto?, que nosotros utilizamos en inglés. Always, usually, often, sometimes, rarely, and never. For example, Olivia usually exercises. Olivia usualmente se ejercita. Entonces, el adverbio generalmente, el adverbio de frecuencia, nosotros lo vamos a posicionar entre el sustantivo, the personal form, the subject that we use on the sentence, yes, and also the other part, which is the thing, the noun, the verb, anything. But in general terms, we have to use the verb. Generalmente, como hablamos de modificar un verbo, el verbo, ¿sí? Entonces, entre el, siempre tenemos que posicionarla between the personal form and the action word. Siempre entre la persona que hace, que ejecuta la acción que viene a ser el sujeto y el verbo como tal o la acción, ¿no es cierto? Siempre va posicionado aquí el adverbio. Ahí tiene que ir el adverbio de frecuencia, entre los dos. No nos olvidemos de eso. Eso es algo bastante puntual y claro que tenemos que seguir a rajatabla, ¿no? Placement in a sentence. Ahora vamos a ver la posición del adverbio. ¿En qué lugar nosotros lo vamos a posicionar? In general, adverbs should be placed as close as possible to the words they are intended to modify. Los adverbios, por norma general, deben ser ubicados tan cerca como sea posible de las palabras a las cuales intentan modificar o pretenden modificar. Putting the adverb in the wrong spot can produce an awareness that's a sentence and an awkward sentence at best and completely change the meaning at worst. Puedes, por ejemplo, una mala posición del adverbio genera que la oración, en este caso, pierda parte del sentido o de plano que se le cambie totalmente el contexto y que obviamente no se pueda llegar a entender bien. Entonces siempre tenemos que tener cuidado con dónde posicionamos el adverbio. Consider the difference in meaning between the following two sentences. Entonces aquí vamos a ver la diferencia entre estas dos oraciones, ¿no? Por la posición del adverbio. I almost dropped all the papers. I dropped almost all the papers. Las dos están bien. El adverbio es almost, que significa casi. Las dos oraciones están bien, pero aquí hay una particularidad, que las dos no tienen el mismo significado. Por ejemplo, vamos a analizar detalladamente la primera. I almost dropped all the papers. Yo casi arrojo todos los papeles. Es decir, que le faltó arrojar pocos. Yo casi arrojo todos los papeles. ¿Ya? Ahora dice, I dropped almost all the papers. Yo arrojé casi todos los papeles. Parece que obviamente por el sentido de la oración o por la traducción parece que dice exactamente lo mismo. Pero hay una diferencia puntual. Que cuando nos vamos a la primera idea, nosotros nos estamos refiriendo a la forma en que hizo la acción. Quiere decir que él casi arrojó todos los papeles. Él. Mientras que en la otra, I dropped almost all the papers, we are not referring to the action. No nos referimos en tal o no hacemos énfasis en la acción, sino más bien hacemos énfasis en los objetos, en el hecho de que casi todos los papeles fueron arrojados. Pero como tal no nos enfocamos en la acción, sino más bien en esto. Almost all. Casi todos los papeles. Y aquí, como podemos ver, está haciendo la modificación el adverbio a otro adverbio. Mientras en la parte de acá nosotros vemos que el adverbio está modificando al verbo. Parcialmente nosotros obviamente podemos interpretar que la oración dice exactamente lo mismo. Lo que cambia es el enfoque. El enfoque de la oración es justamente lo que está cambiando en las dos oraciones.
¿sí? Entonces hay que obviamente siempre tener cuidado dónde posicionamos estas palabras. Vamos a analizar qué tipos de adverbios tenemos acá. Por ejemplo, Anna coughed loudly to attract Olivia's attention. Ana tosió fuertemente para atraer la atención de Olivia. Entonces aquí tenemos un adverbio de forma, ¿no es cierto? O de modo. We have an adverb of manner. An adverb of manner we have in here because we have loudly and it is modifying the verb. He ate the chocolate cake greedily. So greedily is the adverb of manner here. Igualmente, ¿no es cierto? Tenemos aquí nuevamente el adverbio de forma, que en este caso está modificando al verbo. Parece que la oración como tal está muy larga y que no hay una conexión como tal, pero sí se puede posicionar el sustantivo en la mitad de los dos elementos. Entre el verbo y el adverbio puede ir posicionado el sustantivo tranquilamente. ¿Y cuál es el sustantivo? Bueno, vendría a ser el objeto como tal, no la cosa, el objeto. The chocolate cake. Eso como tal es la cosa, el objeto o el sustantivo que nosotros estamos usando en la oración. Pero no está modificando el sustantivo, ojo, está modificando la forma de comer, ¿sí? I always sleep in the mornings. For example, in here we have an adverb of frequency. Aquí tenemos un adverbio de frecuencia. I always sleep in the mornings. ¿Cómo nos damos cuenta? El adverbio de forma está posicionado generalmente después del verbo, mientras que el adverbio de frecuencia tiene que estar antes del verbo. ¿Sí? Esa es una diferencia puntual entre frecuencia y forma. Manner and frequency. So do not forget about these features because they're going to help you to solve your doubts later on. Frequency adverbs go before the verb. Meanwhile, adverbs of manner go after the verb. So, we'll go to the beach tomorrow. We have an adverb of time. Tenemos un adverbio de tiempo. El adverbio de tiempo se posiciona generalmente al final de toda la idea, ¿sí? En la mayoría de ocasiones. So we have the adverb of time. Time because tomorrow means mañana. And the last idea says, she stepped out to get some fresh air. Ella salió afuera o se paró afuera para recibir algo de aire fresco. To get some fresh air. El adverbio está modificando a un adjetivo. Fresh air. Fresh quiere decir fresco. Some fresh air. Algo de aire fresco. Está modificando al adjetivo, en este caso el adverbio. Cada uno de los adverbios tiene una función o un objetivo diferente dentro de las oraciones. No nos olvidemos de eso, por favor. ¿Listo? Recapitulando un poco. 4 tipos de adverbios, muchachos. Adverbs of time, adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of frequency. ¿Cuáles son los más comunes? Los que más hay, los adverbios de forma o de modo. Adverbs of manner are the ones that are constituted by adding the ly particle at the end of the word. The suffix ly is added at the end of the word. El sufijo ly nosotros lo vamos a aumentar al final de los adjetivos y con eso formamos el adverbio. Los adverbios, en cambio, de frecuencia no se forman de esa manera. Esas son ya palabras previamente establecidas que nosotros ya las tenemos en el idioma inglés. Entonces, esos adverbios de forma, esos adverbios de frecuencia son simplemente palabras que nos indican con qué regularidad hacemos las acciones, ¿sí? También tenemos los adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo se posicionan al final de la oración para indicar en qué momento se realiza la acción.
Y los adverbios de lugar son la perspectiva que nosotros tenemos respecto a algo o a alguien, ¿no? Siempre enfocándonos en que debe haber una acción en la oración, porque si no, no sería adverbio, ¿sí? De todas maneras, tienen la información aquí, chicos. La información va a estar eh, siempre ahí para que ustedes la revisen una, dos, tres, 10,000 veces, las veces que sean necesarias. Y obviamente si ustedes llegan a tener una duda, nos la pueden hacer llegar sin ningún tipo de problema. Eso sería todo por el día de hoy. Yo les agradezco bastante por el tiempo que se han tomado para dedicarle a esta clase y que cualquier cuestión, estamos aquí los teachers para resolver sus inquietudes. Thank you so much, people. Goodbye. Have a good day, have a good afternoon, have a good night. Dependiendo de dónde me estén viendo y a qué hora me estén viendo, que tengan un excelente día, tarde y noche y que les vaya muy bien. Nos vemos, chicos. Eh, un excelente aprendizaje. Que tengan un excelente aprendizaje, que eso es lo más importante al final del día. Bye bye, students, and keep on doing it.